Eso, esa mirada que no habíamos visto antes, que es, y bueno, y es otra mirada lo que acabaste de decir, de cómo mirar los tránsitos y en fin, pero también en la carta ver cómo sanar esas, o cómo enfocar esas situaciones que uno ve un poco complejas. Entonces, lo que Claro. estás enseñando me parece fascinante. Pero te quería preguntar si también hay, eh, si con los aspectos también hay ese tipo de lectura. O sea, si uno ve la cuadratura, pero puede con una línea azul o con otra, puede encontrar la salida por ese lado. Claro, claro, de eso se trata. Para eso son todas esas figuras de aspectos y toda esa cantidad de triángulos, ¿no? Cada triángulo es como una herramienta diferente. Entonces, ¿no? Como si fueran las herramientas del médico. Entonces, el médico sabe cuándo utiliza esta escuadra, cuándo utiliza una más aguda, cuándo utiliza, ¿no? Dependiendo del caso. Y eso lo sabe por la experiencia. Más con la figura que con la línea. Sí, es mejor una figura porque las figuras tienen una dinámica mucho más interesante a la hora de sanar. Entiendo, sí. ¿Sí? Un solo aspecto, bueno, sí, puede ser, pero ¿no? ¿Qué me garantiza que haya más potencia? Entonces, cuando hay una figura, ya hay una relación de tres. Ese triángulo, cuando logra uno el triángulo, entra en contacto con Hermes y Hermes le ayuda a hacer el movimiento, la transición, el medio. Ya, sí. Hay que ver, hay que entender cómo todo está relacionado y cuando uno entiende esa relación, se simplifica. Se vuelve Sí. muy compleja cuando uno lo ve separado. Separado es una locura, pero si tiene uno un común denominador, ahí todo como que hace clic. Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a este espacio de reflexión astrológica. En esta oportunidad, pues vamos a empezar el nivel 3 de astrología. Es un nivel relacionado con el elemento aire y por eso vamos a ver cuál es la lógica que va a enhebrar todos los sistemas con los que estamos trabajando. Les tengo una presentación en la que voy a mostrar cómo vamos a utilizar un sistema de análisis basado en los cuatro elementos. Ese sistema de análisis se puede utilizar en todo. Se puede utilizar desde las partículas elementales hasta las galaxias. Y en la mitad, toda la psicología. Esa compresión de dos oposiciones de cuatro, ¿no? Que da el número 4, es excelente para que a uno no le falte nada en un análisis. ¿Qué vamos a ver en este curso? Vamos a ver principalmente, por un lado, un trabajo de investigación y por el otro lado, un trabajo de integración. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación y la integración? Pues como ya hemos visto varias veces el tema del tiempo y del espacio, pues podríamos decir que la investigación es al tiempo como la integración es al espacio. ¿Por qué? Porque la investigación requiere dos cosas. Por un lado, tener claro cuáles son las reglas de juego, cuáles son las normas. Todo tiene unas normas, tiene unos límites, tiene unas especificaciones. Y por el otro lado, siempre va a haber un observador, alguien que interpreta esas normas. Y no solo las interpreta, sino que las mira desde un punto, ¿no? El punto de vista. Entonces, en toda investigación hay un marco, por ejemplo, en una fórmula como la de la relatividad, ¿no? Energía es igual a masa por hacer velocidad de la luz al cuadrado. ¿Qué sería el fuego en esa ecuación? Sería uno de los elementos, ya sea si yo me centro en la energía o me centro en la materia o me centro en la velocidad de la luz. El fuego siempre va a identificarse con uno de los polos o con un extremo. Va a salir de su centro para encontrar su propia personalidad.
mientras que por el otro lado las normas van a asegurar que todo sea igual para todo el mundo, que no, cada uno no tenga sus propias reglas porque si no se volvería todo una locura. Y además de esto, pues vamos a diferenciar en el otro eje, en el eje de la integración, dos cosas. Por un lado está esa conciencia, ¿no? Que es lo que uno sabe, y por el otro lado está lo que uno siente. En toda, en todo análisis uno debería tener en cuenta siempre los cuatro elementos. Normalmente en los análisis que tienden a ser objetivos, se busca eliminar la parte del agua, se busca eliminar el sentimiento. ¿Qué es lo que pasa en esta lógica astrológica? Que cuando uno excluye uno de los elementos, este se convierte en sombra. Y cuando se convierte en sombra, va a actuar de una manera que es inesperada, que no es lo que a uno le gusta, que muchas veces uno le dice esto es malo. No porque la energía del agua sea mala, sino porque se ha puesto en sombra, porque no se la ha incluido dentro del análisis. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un ejemplo de este análisis? Es excelente poder utilizar la astrología creativa como ejemplo para desarrollar este tipo de diagrama. Los que vieron la primera clase de introducción a la astrología, se dieron cuenta que al principio manejé una estructura. Esa estructura está relacionada con este marco de pensamiento, ¿no? De dos y dos. En la astrología decíamos que la parte de las normas, la parte del conocimiento acumulado, es la parte de tierra. Entonces decíamos que para uno estudiar astrología necesita saber algo de astronomía. La astronomía se conoce desde que el ser humano es ser humano. También la geometría, es decir, la parte de la Tierra. Y en esa clase hablábamos de una nometría, ¿no? De nombrar las cosas y medirlas, ¿no? Esa es la parte de Tierra. La astronomía nos lleva al tema de la mitología. Hay una íntima relación entre la astronomía y la mitología. Y por el otro lado, la geometría da lugar a toda la tecnología que ahora pues, nos permite hacer las cartas astrales. Y todo esto en conjunto genera una maestría. Esa es la maestría de tierra, que va a aparecer como contraparte de todas estas reglas y normas ortodoxas y donde no hay margen de movimiento, porque no es la ley, pues es un foco. Y en este foco, la astrología creativa lo que busca es poder integrar todos los elementos a través de un código de color. Entonces, eso se hace a través del aire, lo que se sabe. ¿Qué es lo que se sabe? Pues toda la investigación se ha hecho a partir tanto de las consultas que he realizado como de los cursos que llevo haciendo. Entonces, todo esto va a mostrar ese talento que hay para convertir ideas abstractas en gráficos. ¿Sí? Entonces, toda esta es la parte consciente. ¿Cuál sería esa parte inconsciente, esa parte de agua? Yo diría que siempre que hacemos un análisis, por un lado vemos el lado positivo del agua, que es la pasión que uno le mete, el gusto, el amor, ¿no? Porque me gusta hacer lo que hago. Pero tiene su lado oscuro, que es en esa agua es donde uno ubica esos miedos y esas vulnerabilidades al fracaso, miedos absurdos como el miedo a la abundancia, el miedo al éxito, el miedo ¿no? A todo lo que es bueno y hace que uno, ¿no? Se introvierta y no crea en sí mismo, ¿no? Ahí empieza a atraer uno toda esa energía que llamamos lunar, que meten en el inconsciente una configuración que no sabemos cómo funciona. ¿Sí? Entonces,
Ese es un ejemplo de cómo, pensando en un tema como la astrología creativa, se puede utilizar esa oposición entre elementos, ¿no? Lo práctico con lo personal y subjetivo. Diríamos que lo objetivo versus lo subjetivo y lo consciente versus lo inconsciente. Claro, habrá temas que ameriten una exploración del inconsciente más grande, habrá otros temas que requieran mucha más racionalidad, habrá otros que necesiten ceñirse muy estrictamente a las normas y habrá otros que darán mucho margen para la competencia y para hacer cosas distintas, ¿no? Yo diría que en la astrología creativa, esta parte de los miedos y las vulnerabilidades son los que han orientado el enfoque astrológico hacia lo psicológico, ¿no? Hacia ver por qué tengo estos miedos o estas dificultades y cómo puedo solucionarlos. Entonces sale de un dolor interno, ¿no? El dolor de no poder encontrar muchas veces el equilibrio y estar buscando herramientas que le ayuden a uno a hacer ese trabajo, ¿no? Entonces, diríamos que esa sería la astrología. Ahora quiero hacer un salto. Si nosotros nos alejamos de ese esquema que acabamos de ver, y lo relativizamos a todo el planeta, podemos ver que esto de lo que habíamos hablado es el aire del conjunto. ¿Por qué? Porque la astrología es muy mental. La astrología necesita de muchas razones y de comprobaciones para uno entender la estructura interna de un sistema como la astrología o como cualquier otro sistema. Hay que ver cuáles son las matrices con las que se nutre. ¿Qué es una matriz? Una matriz es una relación de columnas y filas, ¿sí? Por ejemplo, la astrología. ¿Cómo podría ser uno una estructura que alimente toda la astrología? Pues si uno tiene los 12 signos zodiacales y esos 12 signos zodiacales los divide en 12 subsignos, ¿no?, de la misma naturaleza, vamos a tener 144 posibilidades. Entonces, eso equivale a que un círculo, lo divide en 144 partes y ese círculo va a hablar de todo el ser humano, ¿sí? ¿Cuál sería la contraparte de este sistema racional de 12 por 12? Pues muy temprano encontré que el I Ching tenía otro tipo de matriz. Era una matriz 8 por 8, donde había 8 arquetipos muy similares a los 8 primeros signos del zodiaco, que se mezclaban entre sí para dar 64 temas de reflexión diferentes. Esos 64 temas de reflexión estaban conformados por 6 líneas. Luego, si uno multiplica esos 64 signos por las 6 líneas, nos dan 384 líneas o temas de reflexión. Los chinos crearon todo un texto para cada una de las líneas. Hay 384 comentarios sobre diferentes situaciones de la vida de una persona. Entonces, imagínense el detalle que tiene a la hora de uno preguntar, bueno, ¿en qué estado estoy? Pues tiene toda esa paleta de posibilidades. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre la astrología y el I Ching? Pues es una astrología, es una diferencia abismal hay entre las dos. Porque si bien la astrología parte del principio de que los planetas se mueven en órbitas regulares, que son previsibles, y por eso podemos saber dónde va a estar un planeta en el futuro o dónde estuvo en el pasado, se va a contraponer con el I Ching, que se lanza a partir del azar.
Se tiran unas monedas al aire o se dividen una serie de tallos de una manera muy inconsciente. Y eso hace que uno diga, bueno, ¿cuál es la verdad? ¿No? Si la verdad es que yo puedo tirar las cosas al aire y van a caer ordenadas, pues eso anula de alguna manera la astrología, que se esfuerza mucho en buscar un orden que no sea aleatorio, ¿no? Como que lo no aleatorio es lo que se busca. En cambio, los chinos lo que buscan es lo aleatorio. Entonces, ¿qué es? ¿Lo uno o lo otro? Lo interesante es que al final los significados de tanto de uno como del otro terminan siendo muy parecidos. Se pueden llegar a superponer, ¿no? Entonces ya no son 384 por un lado y 144 por el otro, sino son una sola matriz que incluye una al otro. Entonces la de 12 por 12 va a incluir a la de 8 por 8. ¿Sí? Pero entonces ya no tenemos dos, sino solamente tenemos una con dos partes. ¿Sí? Si tenemos por un lado esa contraposición entre aire y agua, que es la contraposición entre mente y emoción, pues vamos a ver que como remedios, cuando yo necesito trabajar algo de una manera racional, puedo utilizar la astrología. Y cuando necesito ver cosas que están relacionadas con el alma, con temas muy profundos, puedo utilizar el I Ching. Ese es el eje del espacio, ese es el eje psicológico, es el eje donde uno ve el contexto, donde uno puede ver la película de una forma más amplia, ¿no? Tanto hacia afuera como hacia adentro. Ahora vamos a ver otros dos sistemas que van a complementar esta estructura. Cada uno va a tener su elemento y su característica. El primero es el Solkin Maya. Es un calendario que está formado por una matriz que tiene por un lado 20 sellos y por el otro lado tiene 13 números. Esa multiplicación de 20 por 13 da 260 temas de reflexión. O sea, todos los sistemas van a sacar temas de reflexión. Lo que pasa es que van a sacar un número diferente de temas de reflexión, pero esos temas de reflexión van a abarcar todas las situaciones posibles. Cada estructura se asegura de que no haya un hueco. ¿Sí? Entonces, por eso también se pueden llegar a superponer, porque al final todos terminan describiendo un círculo y todos los círculos son iguales. ¿Sí? ¿Cuál sería la contraparte del calendario maya? El calendario maya, ¿cómo funciona? El calendario maya, por alguna razón, ¿no? Los sabios mayas escogieron un día en el que se crea y en el que se dio inicio al calendario. Y a partir de ese día, todos los otros días empiezan a ir en uno en consecuencia de otro, ¿sí? Pero depende de que ese día sea correcto, ¿no? No, no sabemos por qué se escogió exactamente ese día, pero todas las lecturas que se hacen del calendario dependen de ese único punto de partida. ¿Sí? Entonces, eso hace que la estructura sea muy regular. ¿Qué pasa con su contraparte que sería el tarot? El tarot tiene ese espíritu de fuego, es inmediato, es muy bueno para preguntar y recibir respuesta, ¿no? De una forma ágil. El tarot es todo lo contrario del calendario maya porque no tiene un orden, así uno diga, bueno, las cartas del tarot tienen una secuencia prefijada. Cuando vemos en la otra parte del tarot, que son los arcanos menores, vamos a ver que sí tienen una estructura matemática de matriz. El tarot o los arcanos menores del tarot están divididos en dos grandes partes. Una son estos que son los números
que están formados por 4 filas de 10 números. Y por el otro lado hay otra matriz de 4 por 4, que dan 16 elementos. Entonces, todos estos son círculos. Este es un círculo de 16, este es un círculo de 40, este es un círculo de 144, este es un círculo de 260, este es un círculo de 64. ¿Sí? Si nosotros sumamos los arcanos menores con los mayores, esto nos da 77 números, más un cero, que, ¿no? Una carta que no tiene número. Entonces, ¿qué pasa? Si yo sumo todos estos números, voy a tener un número absurdo que es 844. Absurdo y muy bonito porque ya de entrada nos está dando la clave de cuál es la solución a toda esta torre de Babel donde cada uno dice las cosas con unas palabras diferentes y nadie se entiende con nadie. Entonces, la clave de este número y de todos estos sistemas es el número 4. Otra vez, los 4 elementos. A esta estructura se le agrega algo que encontré hace muy poco, que es los 72 nombres de Dios, de la Cábala. La Cábala, tanto con sus 72 nombres, ¿no? Que también se los ven como los 72 ángeles, está muy relacionado con la idea del árbol de la vida. El árbol de la vida también tiene toda una numerología donde hay 21 caminos más un camino cero, ¿no? Igual que el tarot. Y eso pues nos da ese número tan bonito del 72, porque ellos para ordenar esos 72 nombres de Dios, los organizan por un lado en 8 columnas y por el otro lado en 7 filas, en 9 filas. ¿Sí? Pero cada una de esas filas, mira que tienen los nombres de las esferas. Si nosotros vemos estos 72 espacios formados por 3 letras. En total vamos a tener 216 letras que se van a leer diferente, que van a ser un código con clave. Entonces, si le sumamos estos 216 a los 800 que teníamos, ya tenemos más de 1000, ¿no? Entonces, esa es la Torre de Babel, ¿no? Todos ponen un nombre diferente a algo que es realmente lo mismo. ¿Sí? Entonces, el proceso de investigación me llevó a, por un lado, a representar en 3 dimensiones ese árbol de la vida y por otro lado, a replantearlo, reformularlo de acuerdo a la organización planetaria que se conoce actualmente, en la que se incluye a Urano, Neptuno y a Plutón. ¿Sí? Y eso hace que el árbol se mueva. Esa posibilidad de hacer que sistemas que estaban muy en tierra, que no permitían que hubiera ningún movimiento, se entren en contacto con esta idea de unificar, pues va a hacer que se puedan mover cosas, ¿no? Y esa es la idea de toda la propuesta, poder también revisar e incorporar esas ideas de los otros campos de conocimiento. Entonces, como yo no sé hebreo, sé básicamente algo de los significados de las letras, pero sí conozco el tarot y en todo el proceso encontré una forma de relacionar las cartas del tarot con los sellos mayas. Se puede hacer una relación entre los nombres hebreos y una forma de escribir esos nombres con otro tipo de gráficos. Entonces, cuando uno puede poner una misma idea en 2 idiomas diferentes, la mente se abre a otra posibilidad de interpretación, sobre todo si uno no está tan familiarizado con estas letras, que estas son las letras con las que los hebreos escriben todo, ¿no? Entonces, eh, es como si uno viera aquí las letras, este tipo de letras. ¿Sí? Ellos no lo ven como unas letras mágicas, o sea, sí, son las letras con las que escriben todo. Para nosotros son unos, ¿no? Unos jeroglíficos
que tienen sus significados, pero para nosotros son más simbólicos que letras corrientes, con significados corrientes. Entonces, por eso es bueno agregarle un sistema de símbolos que saque de la uniformidad, ¿no? Que puede llegar a tener estos símbolos, muy parecido a la uniformidad que tenían las rayas del I Ching. Y uno dice, pero ¿cómo diferencian un hexagrama de otro? ¿No? Como estos puntos están relacionados con la carta astral, se puede hacer una relación con la gemoastrología. Es decir, cada uno de estos ángeles está relacionado con una serie de piedras. No están exactamente todas las piedras de todos los ángeles, pero sí hay bastantes. Y podemos relacionar eso también con el I Ching, ¿no? Y con un sistema que es el diseño humano, que tiene un ordenamiento en el que relaciona signos del I Ching con grados. Entonces, eso permite hacer este otro esquema en el que ya tenemos los 64 signos del I Ching y los 72 ángeles o nombres de Dios, ¿sí? Relacionados con sus palabras clave. Entonces, esto unifica el sistema y le da esa expansión a todo el conocimiento del alma. Y para cerrar todo el sistema, hace no más de 4 años encontré o descubrí a Luis Jiménez. Luis Jiménez toda su vida ha estado dedicado a comprender y a desarrollar la terapia floral de Bach. Y en las investigaciones que él hizo, encontró que había una relación muy directa entre la descripción de las esencias y los signos zodiacales. Entonces, elaboró un mandala, ¿no? Que es otra vez otra matriz, pero esta es una matriz circular, una matriz que nos va a hablar de tanto de la luz como de la sombra. Esto se podría imaginar como una esfera, ¿no? Una esfera que mira hacia el futuro por un lado y mira hacia el pasado por el otro, ¿no? Entonces, todo esto nos da todo un espectro, ya no como una matriz cuadrada, sino como una matriz esférica, en la que vamos a tener 19 esencias en cada círculo, que multiplicadas por 2 nos van a dar 38 esencias en total. Pero realmente son la mitad, son 19. 19 que en realidad son 7 curadores y 12 remedios, ¿sí? Entonces, la mezcla de los curadores con los remedios, tanto en el campo de lo cotidiano como en el campo de lo transpersonal, dan también otra vez todas las posibilidades de cubrir todo. Entonces, si tenemos la relación entre los signos zodiacales, las piedras, los nombres de Dios, ¿no? Y los grados astrológicos, ya tenemos una batería de herramientas lindísima para comenzar a hacer terapias. Todo ese conocimiento que acabamos de ver se va a resumir en este gráfico del que ya hemos hablado varias veces. Aquí tenemos la astrología, tenemos el mismo gráfico de Luis Jiménez, tenemos el tarot y sus palos, tenemos el I Ching, ¿no? Tenemos el calendario maya, tenemos el tarot y además de eso tenemos un sistema fonético, ¿no? Para representar los colores. Hablamos acá también de de temas de astrología como el mercurio epimeteico o prometeico, ¿sí? Entonces, esta es la base con la que viene la nueva fase de todo este estudio, que es ilustrar cada uno de estos símbolos mayas slash tarot, ¿no? Porque aquí ya hay una unidad, así como encontré una relación entre la astrología y el I Ching, entre el tarot y el calendario maya también hay
una, una relación. Entonces, funcionan muy bien. Y esto pues va a generar otra serie de cartas que todavía no he terminado, donde se puede matizar la lectura con las cartas astrológicas. Y finalmente están estas imágenes de los lados, que son unas imágenes que hice por allá en el 2004 y que son muy prácticas para combinar esa idea de personaje y paisaje, ¿no? Que se va a desarrollar pues muchísimo más ya en las cartas realizadas o en las imágenes realizadas con inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces, ese es todo el marco teórico en el que vamos a inscribir la investigación. Entonces, ¿cuál sería la idea? La idea es escoger, esto es un campo inmensamente grande, podríamos coger por la cábala, podemos coger por las esencias florales, podemos coger por el I Ching, ¿no? Hay una cantidad de temas que van a complementar la astrología y siempre van a estar ligadas a la astrología en la medida que vamos a poder hacer remedios o encontrar remedios para hacer vínculos, para hacer puentes entre las cosas. Siendo así, me gustaría también que por un lado ustedes mismos me dijeran, bueno, por dónde les gustaría seguir, sino también yo estaba pensando que uno de los temas de los que no he hablado mucho y que me parece muy interesante es el de las esencias florales. Entonces, vamos a empezar a mirar temas de esencias florales y los vamos a relacionar. Yo quería empezar también con el I Ching. Entonces, volver a ver cuál es esa relación del I Ching con los ciclos lunares y cómo ese software Synchromoon nos ayuda a, a mezclar los dos temas, ¿no? El I Ching con la astrología. Pues bueno, esa era la presentación que tenía sobre el sistema. Ahora sí me gustaría oírlos. Veo que pues muchos ya han estado varias veces conmigo, entonces, ¿cómo ven esto? ¿Qué piensan? Sergio, hermosísimo, me encantó. Y me gusta las sugerencias que hiciste de esos dos, de las esencias florales, sí, no las vimos mucho, y Mm, ya prendí la cámara. No, las esencias florales, de acuerdo, no las vimos mucho. Yo las he utilizado a veces, pero no sé mucho de ellas. Pues ha sido, cada vez leo, pues cada vez me toca buscar mm, qué es lo que quiero hacer. Y ¿qué más? Justo ahora, pues en el break entre los dos cursos de astrología, y sí, me puse a mirar cosas del calendario maya. En el calendario maya, cada kin pues cae en una fecha específica, ¿cierto? Cuando tú lo relacionas con con la astrología, te ha coincidido cuando, o sea, no sé si has mirado el calendario maya, qué día del mes está cayendo y mm. qué te coincide. Sería interesante Los pues mirar. sistemas, si uno lo superpone así nomás, no le va a cuadrar nada porque un sistema es de 260 y el otro es de 365, 365. Entonces no Ujú, cuadra. ujú, ¿Sí? Pero si uno empieza a deconstruir cada uno de los 20 símbolos, va a terminar en los 4 símbolos fundamentales. Y si desconstruyo la astrología, voy a terminar en los mismos 4 elementos fundamentales. Pues ujú. ahí me conecto, Sí, ok. ¿sí? Y entonces puedo coger toda la información de uno y pasársela al otro. Si entiendo cuál es ese puente. Por eso es tan importante los 4 elementos. Que si no Ujú, los superpongo y digo, esta es la Torre de Babel, estos no se entienden con estos, no hay punto de comparación, no hay cómo relacionar. Pero si uno lo simplifica, como en matemáticas, hasta que llega a 4 y 4, esos sí son compatibles. Y ahí sí ujú, entiende uno cuáles son las claves. Este dice que el fuego es esto y este dice que el fuego es esto otro. Y este dice que el aire es así y el otro dice que el aire es de esta otra forma. Pero ambos están hablando de la misma esencia. Cuando uno ya entiende esa esencia en común, ahí ya se simplificó todo.
Y uno dice, ah, es fuego. Solo con decir eso ya sabe uno, ah, como tal, como tal, como tal, como tal, como tal. Entonces, lo que parece muy complejo se vuelve simple. El árbol de la vida también ayuda a integrarlo. Lo que he visto, tanto en las esferas como en los caminos, eh, has integrado de una manera hermosísima el, el sincronario maya y el tarot. Y salen unas, sí, repito, unas sincronías que son asombrosas. Mm. Entonces Sí, siento pues, que el árbol ayuda a integrar eso. sí, todos son mapas, ¿no? Lo bonito es que al final, yo lo que pensaba es, todos terminan describiendo un círculo y todos los círculos son iguales. O sea, un círculo es igual a otro círculo, un círculo es un círculo, ¿no? Y un círculo no tiene un número determinado de partes. Un círculo es infinito. O sea que yo lo puedo dividir como quiera. Lo puedo dividir en 16, en 8, en 9, en 36, en cualquier número. Todos esos números, si uno los pudiera poner en orden, generan una estructura de piñones que es el que crea la realidad. Uno no puede tener conciencia de todos los piñones, por eso uno escoge unos. Uno dice, no, los de 12 de la astrología. Con eso tengo suficiente para entretenerme. ¿No? Lo que pasa es que si ya sé cuál es la clave de traducción, yo puedo integrar de otros sistemas información sin esfuerzo. Me van a llegar naturalmente, porque es que si yo digo perro igual luna, igual tarot, igual calendario maya, yo solo estoy hablando del perro. El perro es el representante de las emociones más profundas, del amor incondicional. Entonces, simplemente estoy encontrando confirmación. Claro, los mayas también lo veían así. En el tarot también lo veían así. ¿Sí? Entonces, y uno lo ve así, porque no es esa relación un poco del lobo con la luna y el amor incondicional que es evidente, ¿no? Cuando uno ve a un perro y cómo lo recibe a uno cuando uno llega. Entonces, no es que sea más difícil o que tenga que aprender uno cada vez más cosas, sino que cada vez tiene uno más certeza, porque todo confirma lo mismo. Entonces, ahí hay paz. Entonces, algo que parecería que va a llegar a llevar a la locura, lleva a la paz. Esa es la alquimia de todo esto que estamos haciendo. Qué bonito, súper, gracias. ¿Qué otras observaciones hay? O dudas, pues es imposible que no haya dudas. Cuando estabas pasando por todos los sistemas, el I Ching, o sea, como te digo, el calendario, el otro día que tenía era relacionado con eso, que el calendario mayo pues cae en días específicos. ¿El I Ching también cae en días específicos? No, No, no es un calendario. totalmente al azar. Hay un ordenamiento que hizo un señor Fusi, que vaya uno a entender por qué, ¿no? Tiene una razón, parece una poesía. Yo lo estaba analizando y he encontrado unos patrones, pero son patrones como artísticos, ¿no? Son como resonancias, como que cuando uno lo ve en colores, dice uno, esto se parece por este lado y por acá se parece y por acá se parece, pero llegar a entender la lógica con la que lo hicieron, imposible. Lo mismo que el mismo zodíaco chino. Yo le doy vueltas y le doy vueltas y no casa con el occidental. Es otro mandala. La lógica es completamente diferente al occidental. Algún momento hice la relación de signos zodiacales y signos chinos, pero habría que cambiar uno de los dos sistemas de orden. Entonces, si uno cambia el orden, puede decir este es como este como este, pero se daña toda la lógica del mandala. Entonces uno dice, pero ¿para qué? No sé, ¿no? No he podido mucho con los animales chinos, con los astrológicos tengo, ¿no? Pero sí hay otras relaciones que son fantásticas del I Ching con la astrología. Sergio, y con la astrología hindú, Esa como me cambia los signos zodiacales de posición, entonces también me empieza a generar turbulencia
porque bueno, ¿no? Se empieza a enredar con que, ay, en el védico es tal, en el otro es tal. Porque si me pongo a dividirlo de esa manera, entonces en el védico es uno, en el dracónico es otro, en el tropical es otro, en la carta de dodecanatos es otro. Entonces se multiplica y como esto multiplica de una manera increíble, entonces rápidamente se vuelve absurdo. Entonces por eso también uno tiene que limitar, ¿no? Hasta dónde incorpora el sistema y hasta dónde ya dice no más. Obviamente yo no tengo todo el calendario maya que además incluye los 365 días y es un sistema inmensamente complejo. Yo utilizo solamente el 20 por 13 y con eso tenemos para, ¿no? Para relacionar una cantidad de cosas. Ese es otro tema que está por explorar, que es el de los sonidos. Y para eso no sé hasta qué punto también se necesite algo más presencial, porque es de meditación, ¿no? Y de uno sentirse sonando en colores, ¿no? Entonces, ese es otro tema que es el que queremos desarrollar con Sujei, hablando más ¿no? de esa parte interior. Por eso, además de este, habría un cuarto nivel, que sería ese nivel ya que llamamos de profundización, donde lo que importa es ese proceso interno, no tanto la información. Aquí en este nivel 3 la idea es poder mentalmente relacionar todo, pero luego hay que hacer silencio e integrar. ¿Qué más preguntas? Cuando ustedes han pensado en explorar eh, el sonido como terapia y los colores como terapia, eh, es algo que ya se viene utilizando desde hace mucho tiempo por muchas Claro, personas. claro. La- Eh, Porque integrarlo es también, es que todo es un estudio bastante profundo, es que son temas claro, muy, que tienen parece- mucha información y lograr concretarla y volverla práctica y fácil, eso es una especialización completa claro. como la que tú estás haciendo. Y son partes, ¿no? Habrá el que sepa de música y le interesen los colores y además sepa de tarot. Entonces, ese ya tiene algo para hacer, para desarrollar una parte del sistema, ¿sí? Nadie está esperando que uno pueda desarrollar todas las partes del sistema porque no le alcanza a uno la vida. No le alcanza a uno la vida para estudiar solo astrología, pues menos para estudiar todos a fondo. Entonces, sí o sí, nosotros por eso veíamos en el esquema, hay una parte de normas, que es todas las posibilidades, eso sería la Tierra, todos los sistemas, pero después está el fuego que dice, ¿y yo por dónde empiezo? Entonces uno dice, bueno, empiezo por aquí. Ese es el fuego, ¿no? Ya de entrada está polarizándose, ya se está saliendo de la realidad, que es un tejido uniforme donde todo está equilibrado. Pero como yo no puedo estar en todo, pues tengo una posición de fuego y ese es mi punto de inicio. ¿Sí? Entonces sí, aquí hay material, por eso lo quise abrir en este momento de esa manera, para que se vea todos los campos de investigación que puede haber. De, Si tú piensas desarrollarlo así, hay otro nivel que están manejando ahora y es el nivel de los psicodélicos y de las drogas psicodélicas sí, que han hecho que muchas personas logren abrir su, digamos, su subconsciente y, y aunarlo a su conocimiento y un ejemplo de eso es la psilocibina. sí, Y, sí, eso y entraría dentro de la parte del
ya de la fase 3, ¿no? El nivel 4, que es ya la integración, porque ahí ya no hay teoría que valga. No le pueden explicar, mira, vas a ver esto otro y después esto otro. A la hora, cada persona ve algo absolutamente diferente. Para mí sí son unas experiencias súper enriquecedoras. Yo cuando estaba muy joven en la universidad tuve unas experiencias que yo digo que gracias a eso he tenido material para todo el resto de mi vida. Entonces son muy, muy potentes, pero también depende de la persona. Habrá personas que lo confundan más de lo que lo esclarece. También depende mucho de con quién se hace esos viajes, qué capacidad tiene uno de autorregularse y no depender de la regulación del otro, porque en todos eh, estas expansiones de la conciencia se vuelve uno muy sensible a si uno está teniendo las riendas de su vida o está delegando. Y eso, si normalmente uno lo siente como una molestia, en ese estado es un abismo, ¿no? Y se da uno cuenta de que hay abismos en sí mismo. Entonces, no es una experiencia para ver cosas solamente florecitas. Habrá el que vea florecitas porque su vida es de florecitas, pero normalmente uno empieza a sentir muy intensamente esas heridas, ¿no? Y las ve como abismos. Todo lo ve uno gigantesco, pero para la sanación es bien importante porque cuando uno ve grande la herida, pues es como verla y poderla entender, ¿no? Entonces, pues eso sí ya es una decisión muchísimo más personal. Se dice siempre que a través de la meditación y el ayuno se logran exactamente los mismos resultados. Habría que pues, tener esa disciplina para hacer un ayuno de 40 días y tener toda esa disciplina y ese rigor para vivir, ¿no? Esto es el método rápido que depende también, como digo, del nivel de conciencia, ¿no? Porque si una persona sube y vuelve y baja y queda igual que antes, de pronto queda más confundida, ¿no? La cuestión es cómo poder mantener el nivel permanentemente, encontrar cuál es el nivel que uno tiene. Entonces, pues hay muchos alumnas y alumnos conozco que se dedican a ese tipo de asesoramiento. Es interesante, Mauricio Puerta lo promociona, ¿no? Todo el tiempo allá donde vive en tierra adentro, pues los indígenas tienen esa cultura. Entonces, pues sí, creo que es una herramienta que puede ser válida, pues no la vamos a utilizar aquí como parte del curso, pero sí está dentro de los campos de investigación. Es que si vamos a ver, bueno, ¿cuáles son las posibilidades de investigar? Pues a mí me gustaría que alguien dijera, es que quiero investigar esto o quiero investigar esto otro. Verlo también como una especie de tesis, ¿no? Como que después de haber visto el nivel 1 y el nivel 2, es que bueno hacer una propuesta, ¿no? Decir, a mí de todo lo que hemos visto, este es el campo que me gustaría profundizar y hacerlo algo como algo más personal, ¿no? Como un reto, ¿no? De que yo qué quiero saber. Voy a coger todas las personas que tienen Venus en el medio cielo y voy a ver qué pasa. ¿Quiénes son? Magnífico. Sí, voy a ver presidentes. ¿Qué tienen en común todos los presidentes? No sé, hay 1000 temas de investigación. No tienen que ser súper trascendentales, sino es un tema, ¿no? Escoja un tema y diga, a mí me gustaría saber más de esto, voy a dedicarme a profundizar en esto. Ese sería un trabajo de investigación. Ese sería el ideal, ¿no? De un curso que pudiera dar esa oportunidad de que, ¿no? Cualquiera pueda llegarme con un tema, una propuesta y yo les ayudo a hacer el desarrollo. Ah, es que yo soy músico, entonces, bueno, entonces hagamos, ¿no? Yo le ayudo a hacer el empalme, ¿no? Podemos, depende ya de lo que me proponga cada persona, como una tesis de universidad, ¿no?
Ese debería ser lo que se hace en este nivel, más que seguir dando cursos y cursos y cursos de teoría, 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 es más algo interno. Ahí vean que ahí es donde se incorpora la parte de la emoción. Cuando uno dice, a mí me interesa este tema, ¿no? Otra cosa es el tema que Sergio pone, que es el tema que, ¿no? Según él, es el que corresponde a... Pero otra es, a mí, no importa el orden que Sergio piense, a mí esto es lo que me emociona, lo que me inquieta, lo que me genera curiosidad. Entonces esa curiosidad, pues busquemos ahí, investiguemos, entendamos por qué y de pronto sale toda una carrera, una línea de desarrollo que es única para la persona, donde hace una mezcla que nadie más hacía de flores de Bach con calendario maya y no sé, y unos números, ¿sí? Y con eso logra hacer maravillas y nadie más va a hacer esa combinación. Entonces, es lo subjetivo versus lo objetivo, ¿no? La ciencia muchas veces, ¿eso quién lo hace? ¿No? Tiene que hacerlo mucha gente para que sea de tierra y esté validado. ¿Quién se va a ir con este que está ensayando por primera vez una técnica? ¿No? Ese es el fuego. Pero debe haber esa posibilidad de ensayar partiendo de unas reglas muy precisas. O sea, siempre los dos, no uno solo ni el otro. Cualquiera de los dos es polar. Un solo tierra genera unos diagnósticos cuadriculados donde no hay emoción. Y solo fuego, pues ahí lo que a mí que yo quiera. ¿No? Y no tengo que rendirle ninguna pleitesía a nadie, sino que yo voy por lo que yo pienso. Y si yo lo pienso, pues es lo que yo pienso. Y nadie me puede decir que no lo pensé. Sí, que no lo puedo pensar. ¿Sí? ¿Cómo unir las dos? ¿Cómo esa libertad sin que se vaya muy lejos de las normas y de lo que todo el mundo ha verificado? Ese es el truco, sin perder libertad. Les vayan pensando, ¿no? Inclusive, pues me gustaría que si alguien no está inscrito, pero se le ocurre una idea, pues hablamos y miramos cómo la desarrollamos y qué implica. Las gráficas me pareció muy especial como las primeras gráficas, pues las gráficas como las pusiste. Eso vamos a ir viéndolas en cada clase. O sea, hubo un par de gráficas ahí que yo no había visto antes. Sí, 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 se las definitivamente puedo me dar gustó. a los que están inscritos, claro que se los puedo dar en PDF para que los tengan, sí. Sí, la presentación es clave que la puedan ver con calma. Eh, no, sí, y de pronto discutirlo más, ¿cierto? Sí, Mirar, de eso pues se me parece. trata, de eso se trata, de discutirlo, ¿no? Entre más discusión haya, pues mejor. Y de ahí es que salen las cosas nuevas. Si no hay discusión, pues sí, es una transmisión de información, todo lo que yo me imagino por la noche. Pero, ¿no? Cuando hay diálogo es que aparecen cosas que yo no sabía que sabía. Sí, porque me preguntan, ¿y esto cómo es? Y yo lo saco de algún lado. Eso es nuevo. Eso no es que yo lo sabía y lo tenía en la maleta y no lo había dicho, sino que sola la pregunta ya me dice, saca, busca qué hay en el campo sobre este tema. ¿Sí? Y eso Ujú. también es entender los cuatro elementos. Cuando uno está en contacto con los cuatro elementos, uno dice, me están preguntando por aire. Hace uno el aire y le llega el aire. ¿Sí? Porque sabe uno cómo comunicarse. Si no es que uno dice, me piden aire y no sé cómo se dice aire en el idioma de las fuerzas de la naturaleza, entonces ni qué implica ni qué opciones hay. ¿No? Es que es un lenguaje que le permite a uno, sí, reconocer cuál es la esencia del momento y poder, ¿no? Coger esa libertad de que hay muchas formas de darle gusto a esa combinación de energías que se está pidiendo. Que el rojo y el naranjado se mezclen, sí, puede ser que lo determine a uno, pero ya qué rojo y qué anaranjado, si soy feliz con el rojo, soy feliz con el anaranjado, o soy feliz con uno y infeliz con el otro,
todo eso genera 1.000 millones de posibles combinaciones. Pero al final solamente hay que decir, bueno, el rojo y anaranjado. ¿Cuál de todas las miles de millones de opciones voy a manifestar? Entonces, si quieren, podemos hacer unos ejemplos y mirar cómo podríamos integrar, por ejemplo, ya sea flores de Bach o ángeles o Eliche. Verónica. Entonces, aquí la gran guía es la de los dodecanatos. ¿Por qué? Porque cada dos dodecanatos van a ser un nombre de Dios o un ángel. ¿Sí? Porque son 144 dodecanatos y la mitad de 144 es 72. Entonces, por eso es muy fácil traducir de dodecanatos a ángeles o de dodecanatos a nombres de Dios. Es directo. Entonces, lo primero que yo haría es ver quién es el ángel de la guarda y cuál es la función de ese ángel de la guarda. Entonces, para Verónica, el ángel de la guarda va a ser el nombre de Dios que esté en el dodecanato de Aries. Entonces me voy al listado de los ángeles y aquí voy a buscar en la serie de Sagitarios el que tiene el color rojo. Sagitario, aquí está Sagitario, aquí está el que tiene el color rojo. Entonces, el ángel aquí es, yo les puse unas palabras traduciendo algo que encontré en otros libros y en otras, y del descifrar el nombre, cada nombre de Dios. Entonces, esta combinación, por ejemplo, va a tener varias partes. Parte del nombre de Dios, que es este gráfico. Pero como yo puedo hacer una relación entre estas letras y las cartas del tarot, puedo escribir esto mismo con cartas del tarot. Entonces aquí me sale la carta del loco, la carta del ermitaño y la carta de la emperatriz. Entonces, si sé de tarot, pues ya podría leer estas tres cartas y entender por qué esto es sin culpa. ¿Sí? Si no, lo puedo descifrar y a mí me gusta mucho esa parte de la astrología que es, yo no sé, pero podría saberlo si pregunto a las imágenes. Entonces, yo digo, bueno, ¿quién es el loco? El loco es el que está buscando el camino. ¿Quién es el ermitaño? El ermitaño es el que va paso a paso y el que está haciendo un proceso. ¿Qué pasa? Ese ermitaño lo puedo asociar mucho al signo de Virgo. Y Virgo normalmente, dentro de sus características, va a cargar muchas culpas. ¿Sí? Es el signo donde se ven las fallas. Y como se ven las fallas, pues con las fallas vienen esos sentimientos de culpa. Pero esos sentimientos se van a transformar por la energía de esta emperatriz. Entonces, la emperatriz hace que ese proceso se vuelva luminoso. ¿Sí? Entonces, por eso esto libera de la culpa. ¿Sí? Entonces, hice unos gráficos que también ayudan a visualizar esto. Entonces, este gráfico de abajo es como el loco, es un personaje, es el ser humano. Luego viene Virgo, que es como esta vasija, ¿no? Yo con esta figura también veo como una biblioteca. Y la carta de la emperatriz la veo como con el pico de un águila, ¿sí? Que es esta figura. Entonces, el resultado de esto es un personaje que está frente a lo que parece ser como su casa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué siente uno culpa? Porque uno no siente que está siendo adecuado, que está en su lugar. Uno está fuera del lugar. Entonces, aceptar ese estar fuera del lugar, pues es parte de lo que se puede lograr con este ángel que tiene este nombre. En el calendario maya hay 20 sellos y en el tarot hay 21 cartas y una carta número 0, una carta sin número.
Por eso, cuando vamos a ver al loco, el loco es una de esas cartas que no tiene correspondencia con el calendario maya. Entonces, por eso acá pongo un símbolo que representa la unión de todos los sellos mayas. ¿Sí? Pero ya eso también nos habla de que esta carta está por fuera del sistema. Entonces, ese poder de estar por fuera del sistema es el que le permite a uno hacer esa terapia de iluminación, ¿no? De comprensión espiritual, que es la que representa esta ávila. ¿Sí? Entonces, mira cómo de una posición puede uno encontrar cuál es ese ángel guardián y para qué sirve. Si nos vamos después a la carta, ya sobre esta posición yo puedo encontrar ayudas, ¿sí? Para eso es que voy a utilizar los aspectos. Entonces, por eso es que uno acá puede prender nuestros sistemas de aspectos con los diferentes números, ¿no? Entonces, decíamos que yo, por ejemplo, puedo ver cuáles son los aspectos que están relacionados con el pentágono. Entonces, por ejemplo, aquí este quirón que está relacionado con la salud, mira que está en lo que se llama un biquintil con el sol. Biquintil porque quintil sería un lado del pentágono y aquí hay dos, ¿no? Uno y dos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo quiero, bueno, ¿qué significa este quirón? Pues va a ser un apoyo creativo para el sol, para que este sol pueda orientar a las personas. Decíamos que este sol en Sagitario es un sol orientador, un sol iluminador. ¿De qué? De la casa uno, es decir, de la personalidad. Para eso tiene el apoyo de este quirón en la casa 6, que está en una casa que le gusta, que reconoce. Además, es un quirón en Tauro que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, todos los temas de medicina están acá muy, muy, muy claros. ¿Qué pasa? Hay un tercer punto, mira, por ejemplo, que va a generar la punta de este triángulo que es áureo, es un triángulo mágico. Entonces, podemos ver, por un lado, qué hay en el grado, ¿qué será esto? Esto es como en el grado 20, ¿no? 25 de Acuario. ¿Sí? Entonces, podemos ver por un lado el remedio en la tabla. Entonces, buscamos Acuario y vamos a buscar el color morado de Acuario. Entonces, me voy para acá y busco de los de Acuario, que son los últimos, el color morado, que es este de acá. Mira que este se llama la sacralidad. ¿Qué cartas tiene? Tiene la carta de la papisa, tiene la carta de la torre y la carta del papa, ¿no? Papa y papisa. Y la torre en la mitad. Entonces vea que siempre en las letras hay esa mecánica, ¿no? Donde se parte aquí del alma lunar, se hace una transformación. Aquí ponemos la palabra emana, es una sabiduría de la papisa que emana bendiciones. Decimos que una palabra clave para la carta del Papa, ¿no? Que es esa persona, ese personaje que está enseñando, pues está también dando bendiciones. Si lo comparamos con el calendario maya, también lo podemos relacionar con la semilla, ¿no? Y las bendiciones son las semillas. Entonces, acá la luna, gracias a la tormenta, alimenta la semilla. Ese es un proceso que podríamos ver como sagrado. Y ella es tormenta. Ah, mira, qué bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta piedra, mira, la calcedonia, tiene como todos unos, ¿no? Es un mundo muy acuariano, ¿no? Esta piedra te ayuda a hacer
que este quirón se una con tu Sol y Mercurio y todos estos planetas de una manera creativa, como a través, mira, de pronto de la familia, porque está en la casa 4. Entonces mira que empieza a haber toda una información sobre este punto que no es un planeta. ¿Sí? Sí, entonces yo creo que nos habías propuesto antes que utilizáramos las piedras, por ejemplo, utilizar entonces la calcedonia para Claro, apoyarme, claro, pues ¿cierto? lo que pasa es que a Ujú. veces hay piedras que no se consiguen o que son carísimas, entonces de pronto ya no puedes. Sí. ¿Qué pasa? ¿Podría uno moverse un poquito? Esto también tiene un orbe. Si no es muy grande, pues podría llegar a valer. Y si no, pues decimos vámonos a otro tema a otro de los remedios. Pues si no es el ángel, si no es la piedra, perdón, porque los ángeles sí nos sirven todos, que esos no dependen, pero las piedras pueden no aparecer. Entonces, otro remedio que yo puedo utilizar está en el I Ching. Y hay dos formas de leer el I Ching. Una es con los colores que nosotros tenemos. Y otra es con el mandala de diseño humano. El mandala de diseño humano también tiene una secuencia en donde se organizan, ¿no?, todos los signos que empiezan por el rojo, después todos los signos que están con el negro, todos los signos que están con el azul, y se utiliza una secuencia que es característica del I Ching, que es una disposición en donde todos los signos se complementan unos a otros. Y así pues se despliegan los 64 signos. Lo interesante es que ellos hicieron, por alguna razón, ubicaron este círculo relacionado con la rueda zodiacal. Pero lo hicieron a unos grados que no son ni siquiera exactos. O sea, no es que el sistema del diseño humano empiece exactamente en el grado cero de Aries, sino que es unos graditos más arriba. No sé exactamente por qué esa diferencia, pero este sistema que está probado también, ya lleva muchos años de desarrollo, relaciona estos graditos, ¿no?, de la astrología con los 6 líneas de cada hexagrama. Si ustedes se fijan, este espacio aquí que está blanco está dividido en 6 partes. Cada una de estas partecitas corresponde a una línea. Entonces, realmente, cuando yo estoy pintando todas estas líneas, estoy pintando ese número que hemos visto por allá, ¿sí? ¿Era cuántos? Son 384 rayitas hay acá. Hay más que grados, ¿no? Y acá hay 365. Pues claro, la diferencia es muy poquita, pero en el conjunto sí me va a dar un hexagrama. Entonces, si por ejemplo vamos a buscar de Acuario, el morado, y el morado está al final, ¿no? Pues el morado está al final por acá. ¿Sí? Entonces, ya no me importa pues qué diferencia, mira que de todas maneras está dentro de este hexagrama número 30. ¿Sí? Entonces, por un lado veíamos esa sacralidad. Y por el otro lado, mira que es un amarillo amarillo, que es amarillo amarillo, si no sabemos de I Ching, pero si sabemos astrología, ya sabemos que es como un Mercurio en Géminis, o es un doble Mercurio, y sin saber más, vamos a decir que esto habla de la comunicación. ¿Sí? Como está en el signo de Acuario, es una comunicación alternativa. Es la información que estamos recibiendo en este curso de astrología. ¿Sí? Entonces, si juntas las dos, mira lo bonito, pues vas a generar una comunicación alternativa que es sagrada. ¿Sí? Sí, es como Interesante, sí.
Sergio, esta gráfica la habíamos visto antes, que no me acuerdo. No, esta es nueva para No, de nosotros. pronto, pues hace rato no la vemos porque Ah, pues ya, hace rato ok. no trabajo con el diseño humano. Este gráfico es hermosísimo porque tiene Sí. Richard Rudd, que es el que diseñó una versión del diseño humano que está relacionado con las claves genéticas, ideó la idea de que iba a poner 3 palabras por cada hexagrama. Una palabra iba a hablar de la sombra, la otra del don y la tercera de la virtud. Y me pareció divina esa tríada, porque sí, uno por un lado primero va a enfrentar una sombra, pero luego logra equilibrar esa sombra y logra desarrollarse, ¿no?, de una manera apropiada. Pero después de haberse uno desarrollado de esa manera apropiada, viene una virtud, y esa virtud está en otro plano, ¿no? Entonces, en este sistema se integra la idea de que hay cosas que están desequilibradas, cosas que están equilibradas y que hay cosas que lo llevan a uno a un plano diferente. Entonces, claro, ahí se vuelve otra vez remedio. Y las palabras son bien interesantes. Entonces, por ejemplo, si vemos esta combinación que habíamos visto acá, mira que acá dice, la sombra de esto es el deseo. ¿Por qué? Aquí diríamos que si estamos hablando de la mente, es el deseo de saber o el deseo de dar explicaciones a todo. Es el deseo de tener siempre activo a ese narrador que está todo el tiempo, ¿no?, contando la historia de lo que está ocurriendo y nunca se queda callado. Cuando ese deseo por describir las cosas y ponerles nombres y poderlas agarrar se disuelve, aparece una levedad, que era lo que de alguna manera estábamos hablando ahorita, ¿no? Por un lado, cuando tengo deseo, digo, yo quiero estudiar I Ching y quiero estudiar astrología y quiero estudiar calendario maya y me voy sumando y sumando y sumando y ya tengo, ¿no? Ese es el deseo. Pero cuando entiendo que todos esos 844 símbolos son en realidad solamente 4, ahí encuentro la levedad. Y ahí es cuando esta comprensión se vuelve la que es. ¿Qué pasa cuando uno logra eso? Viene una raptura, ¿no? Claro, eso viene en inglés rapture. Es como esa. Tú que hablas más inglés, ¿cómo traducirías la palabra rapture? Eh, Sergio, Rapture no la conozco. No, No, inclusive te iba a preguntar. Viene del una inglés. raptura. Pues yo creí de pronto de secuestrar. No es secuestrar. Pues, pero eso Podría venir de ahí si es como un rapto, ¿no? Como que uno se rapta, ¿no? La raptura es el robarse, es, es como el salirse de la personalidad, salirse del personaje. Yo diría que una raptura es un momento en donde uno se sale de sí mismo, pero no como una locura, sino gracias a a la levedad en una expansión de conciencia, ¿no? Sería Es, mi esa explicación. palabra, esa palabra la he escuchado o la he visto eh, con los místicos, el rapto místico. El rapto místico, sí. ¿Y a Es, qué se refieren? ¿A qué se refieren? ¿Qué es el rapto místico? Es como si una elevación de conciencia Ah, que tiene conexión con otros planos. sí, como que uno, yo diría, ¿no? Solo por la idea, cuando lo roban a uno, pues cuando uno de pronto se sale del cuerpo y no se lo llevan por allá y le dicen, te vamos a enseñar esto, puede que no sea ni siquiera consciente, pero cuando es consciente a uno se lo pueden llevar, ¿no? A los antepasados a una reunión, ¿no? Un cónclave de. Esa es una raptura, ¿no? Sentí que me llevaron a otro plano, ¿no? Sergio, puede ser como el éxtasis. Tú sabes, cuando uno hace el Parecido. amor que sube y baja, y como el kundalini de uno que viene, sube y baja para atrás. Ya. ¿Tú qué sabes de diseño humano? ¿Cómo leen en diseño humano este número 30?
Mm, déjame ver si lo puedo traducir. Yo lo sé más en inglés, en inglés Ya. que en español. Um, pero yo estaba, porque usted sabe que Bella también ella hizo unos arquetipos que son para el Gene Keys, que es lo que, y los 64. Ellos tienen 64 puertas. Y ella Ujú, lo tiene como un ave fénix, el empezar del fuego, como una pasión que ujú, viene bien apasionadamente, porque eso es fuego sobre fuego. ujú. Mira qué bonito, porque el deseo se transforma en una pasión que después, no sé, que se lo lleva a uno a otra dimensión. Sí, sí, es muy, Sí, muy el parecido al equivalente. éxtasis, ¿no? Sí, el equivalente en español es éxtasis. Sí, yo creo que es éxtasis. Entonces, juntas el I Ching del diseño humano con los ángeles y entonces es ese éxtasis de lo sagrado. Pues el éxtasis de lo sagrado le ayuda a relacionarse a tu Quirón, que está en Acuario, con tu Sol, que está en Sagitario. Entonces, eso ya es un remedio. Tenerlo en la cabeza, haberlo pensado, ya es un remedio. ¿Sí? Bueno. Ay, qué risa, se me había perdido el micrófono. Em, Súper, gracias. Entonces, esto es infinito. Es que, ¿no? Si uno se pone a mirar, por ejemplo, los ángeles de todos los planetas, ahí tiene para hacer un estudio, ¿no? Eh, Ana y Gabriel hicieron un estudio lindísimo con los ángeles y su carta astral. Hicieron un libro, me lo mostraron impreso con unas imágenes y quedé como que, ¡wow! ¡Qué trabajo tan completo de autoconocimiento! ¿No? Entonces, ese es un tema, ¿no? Coger ángel por ángel y ver uno qué potencialidades tiene o qué ayudas. Es tan válido como empezar ensayando piedras o ensayando palabras mágicas o ensayando sonidos vocales. Entonces, ahí es conectar uno con qué resueno, ¿no? Qué me fluye, qué siento como natural. No hay Una cosa límites. bien importante con esto que, pues con todo lo que vimos hoy y todas las posibilidades de integrar distintos saberes y en fin, pero me parece tan importante no perder el eje que nos está convocando, que es la astrología, Ujú, que ese sea el eje que sí, nos ayuda a integrar y los otros van complementando y se van sí, integrando, pero porque si no se puede uno perder en sí. la cantidad de cosas Y la astrología no se queda corta y en no se queda integrar a los corta. demás, ¿no? En Exacto. poder cobijar a los demás. Y Entonces, has por dicho cosas eso, muy profundas y muy sabias que finalmente lo que estamos buscando es, pues, podernos conocer. Y ya con el ujú, conocimiento, pues si podemos ofrecer a otros después, pero primero es el conocimiento personal y el solo camino y la sola intención y el paso a paso, yo creo que no necesita uno, eh, pues, cosas químicas. O plantas. Sí, esta parte, yo iba a intervenir en ese momento, pero no, dije no, pero ahora me quedé pensando y realmente en este momento planetario es tan importante como hacernos cargo, no delegarlo en cosas externas. mm, Mil gracias, sí, Sergio, es una hermosura todo esto. bueno. Sí, la astrología
a mí me ha permitido enhebrarlo todo. Entonces, solo leyendo la carta astral, yo lo que tengo es herramientas para incorporar nuevas palabras. Entonces, por ejemplo, ahorita a Verónica, pues sí, yo sé que lo sagrado es importante para todo el mundo y sé que ese éxtasis también es importante para todo el mundo, pero llegar a decirle a ella que para lograr mejorar la relación o su capacidad sanadora de Quirón con su realización personal, necesita ver las cosas como algo sagrado, ¿no? Como un éxtasis sagrado. Y esa parte, ¿qué es el éxtasis sagrado? Ahora que lo digo, me suena mucho a la maravilla, ¿no? Cuando los niños miran una tapa de gaseosa, dicen, oh, la tapa, qué maravilla, o dicen, ¿no? Se asombran con todo, un pasto es un pasto, ¿no? No es el pasto, no es un pasto cualquiera. Esa capacidad de maravillarse uno con todo es lo que hace que uno no se enferme. Porque si uno todo le parece lo mismo, igual, como normal, pierde uno esa maravilla de la vida. Entonces, ese éxtasis sagrado es el poder, ¿no? Explotar, ¿no? Ser raptado por una hoja de papel, ¿no? Ser raptado por una mariposa, ser raptado por, ¿no? Es conectarse uno con una pasión inmensa a las otras cosas, ¿no? Ese signo de Lichín es doblemente mercurial, ¿no? Es un vinculante inmenso, ¿sí? Entonces, ¿cómo me vinculo a través de lo sagrado con todo, ¿no? En una forma extática. Ese sería el mensaje, ¿no? Si logras ponerle esa esferita que hace falta en ese triángulo, ese Quirón que estaba en un aspecto con, ¿no? De Biquintil con el Sol, podía no estar tan activo. Pues sí, dicen un Biquintil, pero yo cómo utilizo ese Biquintil. Pero cuando le pone este tema sagrado, ese Biquintil empieza a funcionar mucho más fácil. ¿Sí? Le estoy apoyando al Biquintil, que estaba en potencia antes, pero no se había podido, no se sabía cómo activarlo. Yo quiero enfocar este Mm, módulo a las ayudas, ¿no? las Porque en el ayudas. nivel Ujú. 2 estamos viendo es técnicas, entonces vemos que la sinastría, que ¿no? La revolución solar. Claro, vamos a Está- ver también cómo se sana, porque pues sí, cuando uno está leyendo todas las cosas, ve esa parte de sanación. Pero aquí vamos a ver más puntos que no tienen planetas, ¿no? Mientras que en las otras técnicas vamos a buscar los planetas, ¿no? Y qué dicen los planetas y cómo se relacionan. En cambio acá podemos ir a puntos abstractos, a piedras, ¿no? Y decir, esta piedra sirve como una aguja de acupuntura en un sistema mucho más grande. Entramos en otros planos ya donde se puede hacer más cosas. Experimentarlo, pues es una fantasía porque todos son campos inexplorados. Súper. Gracias, Sergio. Sí. Bueno, muchísimas Bueno. gracias. Ujú. Gracias a Entonces, todos. la semana entrante. Ujú. Bye. Feliz noche.